Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Reyes López, soy de Coatzacoalcos, Veracruz, México, y en este momento voy a hablar de la tarea número 8, principios de no invadir ajenos territorios. En la conferencia del video que vi, aprendí que no debemos abusar de la autoridad que Dios nos dio para no cometer errores y no invadir terrenos ajenos. No debemos hacer liberación a una persona así, a la ligera. La liberación es un proceso, es con calma. La persona debe prepararse para ser liberado. Tiene que ver los videos primero para aprender a confiar en el ministerio dado por Dios. También no ir de preferencia, la mayoría de las veces hacer liberación a domicilio, porque en esa casa hay derechos legales de los demonios y uno corre el riesgo de ser atacado por esos demonios que viven en esa casa y están establecidos ahí por los pecados de las personas que ahí habitan. ¿Qué significa eso? Significa que al invadir los territorios ajenos de los demonios, es posible que seamos atacados por ellos. Y es peligroso para uno. Ahora, si la persona no es cristiana y solicita liberación, puede uno ir, pero no en plan de liberación. Sino para darle a la persona y decirle que tiene primero que ser cristiana y tomar estudio bíblico para ser discipulada y aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. En este caso, sí puede ir uno a domicilio a darle el estudio, pero cuando vaya a ser liberada, aún así se tiene que hacer en la iglesia, nunca en su domicilio. Como ya lo dije antes, no debemos invadir esa casa porque es territorio de los demonios que viven ahí. Es territorio de los demonios que viven ahí. Y se puede llegar a hacer un desorden por esa causa, como por ejemplo alguna gritería o cosas por el estilo, y puede uno ir preso por no actuar con orden, y Dios es un Dios de orden, y esto es muy pero muy delicado. Ojo, no meternos en líos. Si la persona quiere que ore uno en su casa, no ir, hermano. No debemos de ir. Esto aplica para mí. Mejor hay que enseñarle a la persona a orar en su casa y a ungirla, no orar uno. Ojo, esto es muy peligroso. Es muy peligroso. También no tocar absolutamente nada, pero nada. El dueño de la casa debe de romper imágenes él, y él debe orar, no uno. Uno no debe de hacer eso. Enseñarle a orar, sí, pero uno no debe de tocar nada de ese domicilio. El dueño lo debe de hacer y orar también él por su domicilio, no uno. No ir a orar a bares ni discotecas, porque está lleno de demonios, son reinos ajenos. Otra cosa que me impactó mucho,
pero mucho, es que aprendí que un principado no se ata, y es algo que yo no sabía, y aquí lo aprendí. Un principado no se ata, tampoco ningún gobernador, no, mucho menos al diablo tampoco, eso no es bíblico. Esos demonios jerárquicos son diferentes, debemos saber que son derechos legales. En este caso, debemos pedirle a Dios que lo haga, no nosotros. A los principados no debemos nosotros atar a los principados. Hay que pedirle a Dios que lo haga. Porque si no, uno mismo le da derecho legal a ese principado de atacarnos. Y ahí los ángeles no nos protegen. Esos son niveles diferentes. Aprendí que los demonios mandados por Satanás sí se pueden atar, pero los principados, legalidades y gobernadores no. Ojo con eso. Debemos saber hasta dónde tenemos autoridad en Cristo Jesús. Debemos de estar en santidad. Debemos de hacer estudio bíblico, estudiar la palabra de Dios y enfocarnos en la palabra de Dios. También aprendí que cuando uno va a hospedarse a un hotel o te da una casa para que te hospedes, uno tiene el derecho legal de orar antes de dormir y sacar esos demonios que hay ahí y los que hay en esa cama, porque yo pagué por esa habitación o me están prestando ese lugar y yo voy a dormir. Yo voy a dormir ahí. Entonces yo tengo derecho legal ahí, porque la estoy rentando o me lo están prestando para que yo duerma en esa cama y en esa habitación. Porque uno no sabe quién durmió ahí y lo que haya pasado. Acordémonos de Moisés cuando dijo que él no iba si Jehová no iba con él. Él no quería nada más ir con un ángel. Por eso debemos buscar primero la dirección de Dios, Espíritu Santo, antes de ir a algún lugar. Tenemos que mantener un equilibrio. Dato importante, arreglar nuestra vida con Dios y perdonar todo lo que nos hayan hecho y adquirir también los libros de liberación para poder aprender más como debe de ser. Con referencia al video de liberación, pues es sorprendente ver cómo la joven que estaba siendo liberada tenía 6,000 demonios. Y pues ella vivía en Japón y fue libre, hermano. Fue libre para la gloria del Señor. Del reino que tenía ahí esa joven de este video, aprendí que en cada nación los demonios y principados y gobernadores son diferentes. Cada nación tiene sus reinos diferentes. Ahora sí que en esta clase número 8 de verdad aprendí demasiado. Mucho. Aprendí cosas que yo nunca había oído. Y le doy gracias a Dios. Quiero recalcar que no debemos hacer liberación por ninguna casa, ni por nadie, en su misma casa. La única casa a la que tenemos derecho es nuestra casa, donde habitamos, donde vivimos. Ahí sí, fuera de ahí, procurar no hacerlo. Es más, no se debe hacer.
pero debemos de evitarlo. Eso es todo. Eso es todo. Me siento contenta. Dios les bendiga. Muchas gracias.